Lunes 9 de marzo de 2015 estamos iniciando con la entrevista correspondiente a este inicio de semana. Rodrigo Molina Rochac, director de información del COENA, ya se encuentra conmigo. Estaremos hablando sobre el desarrollo del proceso de escrutinio final y también sobre los resultados preliminares que están ya manejados por el partido Arena. Quiero recordarles que ustedes pueden participar de esta entrevista a través de redes sociales, @expresatvx y @canaltvx son nuestros espacios en Twitter. Sus interacciones estarán siendo transmitidas en la parte inferior de esta pantalla. Hablemos sobre el desarrollo de esta entrevista, y es que a 7 días del cierre de las urnas, hoy analizamos el desarrollo del escrutinio final, que ha iniciado la semana pasada en 59 mesas de trabajo, conformadas por representantes de diversos partidos políticos en vigilancia de la Fiscalía General de la República. En este contexto nos interesa conocer los argumentos que han conducido a ciertos partidos políticos en solicitar públicamente al Tribunal Supremo abrir las urnas y contar votos, teniendo en cuenta que la ley es clara y establece en el artículo 215 del Código Electoral excepcionalidades para realizar esta acción. El proceso electoral ha enfrentado dificultades. Hoy las analizamos desde la multicausalidad con Rodrigo Molina Rochac, ya lo he dicho, director de información del COENA, a quien me da muchísimo gusto recibir en este espacio de entrevista. Muchísimas gracias por tenerme aquí nuevamente. Es un placer para mí acompañarlos y poder discutir un poco sobre la situación actual del país. Excelente, Rodrigo. Importante para nosotros también poder conocer la voz del COENA sobre el desarrollo de este escrutinio final. Lo primero que quiero conocer es, bueno, hemos escuchado que por ahí esta tarde podríamos tener ya finalizado el escrutinio en Parlamento Centroamericano e iniciar el escrutinio que quizás ha generado mayor polémica y expectativa, que es el de la Asamblea Legislativa. Hasta este momento, ¿cómo analiza el COENA el desarrollo del escrutinio final? Bueno, está avanzando el proceso de escrutinio final en una situación bien crítica, bien delicada, dado el obvio fracaso de la primera etapa de divulgación y procesamiento preliminar de datos, ¿verdad? Normalmente esa etapa es un insumo para el escrutinio final y hoy no se ha contado con eso, entonces plantea una dificultad. Otra dificultad que se plantea es que debido a la falta de preparación adecuada para este nuevo proceso electoral, que contaba con un nuevo elemento, que era el voto cruzado, se ha dado diversos problemas con las actas, que es algo que la ley como estaba no contemplaba. Y eso es el punto crítico que hay que analizar. La ley no contemplaba qué hacer en este caso que implique el voto cruzado. Correcto. Lo que se hizo fue, se le dio al tribunal la facultad para reglamentar y generar las condiciones necesarias para implementar el voto cruzado. Y esto que estamos viendo ahorita con el problema de las actas viene de eso, es un resultado de eso y entra en la misma lógica de que el tribunal está facultado para generar las condiciones necesarias para implementar el proceso del voto cruzado. Exacto. Y el voto cruzado no termina con la ejecución del voto, termina con el procesamiento, con el escrutinio. Entonces es importante tomar en cuenta que este tema de las actas ahorita lo tenemos que ver en el contexto de esa atribución que se le dio al Tribunal Supremo Electoral. Excelente, Rodrigo. Usted ha dicho lo que ha generado también ahora dificultades en el escrutinio final ha sido una fase previa. Hablamos del escrutinio preliminar, el escrutinio que se realiza en la mesa, en cada una de las juntas receptoras de votos. Yo quiero saber cómo analiza el hecho que no haya existido una legislación precisa hacia el Tribunal Supremo Electoral para poder regular justamente conteo de voto cruzado y cualquier tipo de acontecimiento que pudiera surgir en torno al mismo. Recordemos que hemos tenido una elección sin reglas claras. Sí. ¿Cómo están analizando eso ustedes? De acuerdo. Lo que debería haber pasado es que en la Asamblea se deberían haber definido todas estas necesidades y estos procedimientos y reglamentos. Lastimosamente no se encontró la voluntad política en la Asamblea Legislativa para que eso sucediera y se le delegó al tribunal. Y el tribunal lastimosamente no se preparó lo suficiente para enfrentar lo que venía. Y eso es lo que está, consecuencias de lo cual estamos viendo lo que está pasando. Es que justamente se lo pregunto porque se ha escuchado en los últimos días un señalamiento directo y se ha individualizado de alguna manera los problemas ocasionados durante el escrutinio hacia la figura del presidente del Tribunal Supremo Electoral, teniendo en cuenta que no hubo reglas claras sobre eso. Entonces mi pregunta más bien es, ¿en qué tanto incidió también la falta de reglas claras para que tuviéramos en derivación un problema de carácter técnico y en el escrutinio? Ahora, lo mejor, lo ideal hubiera sido que en la Asamblea se estableciera este procedimiento, pero la realidad es que se le asignó al tribunal, se le delegó al tribunal y en ese momento el tribunal tenía la responsabilidad de hacerlo. Se dieron problemas, sí, eso está claro, pero no solo es ese el problema, ¿verdad? Porque los errores se pueden dar, pero mucho tiene que ver con la forma en que alguien afronta, alguien responde a esos errores. Y mucho el problema que estamos viendo ahorita es una falta de cómo responder a una crisis.
que es algo básico en el manejo de una institución pública tan importante como el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Primero, definitivamente hubo falta de preparación, hubo falta de contemplar los posibles escenarios, hubo falta de capacidad logística y de coordinación, pero aparte de esos problemas que llevaron a la crisis que nos estamos enfrentando, ha habido un gran problema en cómo enfrentar esa crisis. De acuerdo. Es decir, en una crisis de este tipo lo que se necesita es, primero, la humildad de aceptar la responsabilidad y segundo, la voluntad de hacer lo necesario y trabajar con los diferentes actores en ese entorno para solucionar los problemas. Y eso es lo que no hemos visto en el tribunal en este momento. Excelente. Cuando conocimos la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre voto cruzado, la conocimos aproximadamente 4 meses antes de la elección. De hecho, la observación internacional había destacado que en otros países los cánones establecen al menos 6 meses previos antes de iniciar un proceso electoral y hacer reformas en ese sentido. ¿Cómo analiza el COENA esta situación? Es decir, tuvimos una sentencia de la Sala de lo Constitucional 4 meses antes de una elección con nuevos funcionarios en el Tribunal Supremo Electoral, es decir, sin una experiencia previa. ¿Cómo está analizando ese escenario también? No, es una realidad, ¿verdad? Se dio ese fallo y como instituciones políticas y como instituciones electorales teníamos la obligación de responder a ello. A pesar de las dificultades, la obligación, la responsabilidad no se puede excusar. Pero no se cuestiona el tiempo tan limitado que tuvo nuevos funcionarios en el Tribunal Supremo Electoral para poder ejecutar una reforma electoral de este tipo. Tiempo suficiente había. ¿Había tiempo suficiente? Había tiempo suficiente. Es decir, ustedes contradicen por ahí la postura del presidente de la Sala de lo Constitucional que establecía, esperemos la próxima legislatura para poder, más bien, la próxima elección de Asamblea Legislativa para poder implementar voto cruzado e instalar capacidad dentro del Tribunal Supremo Electoral. El hecho es que en el momento que la Sala del Constitucional falló en ese sentido, nosotros, como partidos políticos y las autoridades electorales, tenemos la obligación de cumplirlo. Tan sencillo como eso. Eso es parte de la institucionalidad de nuestro país que tenemos que respetar. Y si bien puede haber traído complicaciones porque estamos trabajando en una elección, es una responsabilidad democrática e institucional cumplirlo. Y eso es lo que teníamos que hacer. Y tiempo suficiente había. Lo que hubo fue mala preparación, ¿verdad? Y una mala ejecución. ¿A qué se debe la mala preparación, según el COENA? Bueno, hay un liderazgo que ciertamente dentro de la autoridad electoral no supo coordinar de forma adecuada todo lo necesario para tener un proceso exitoso. Pero, nuevamente, yo quiero regresar a otro punto, que es, en estos momentos, ante esta situación, lo importante no es decir quién tiene la culpa. Lo importante es hacer lo necesario, tener la voluntad política para hacer lo necesario para que este proceso sea exitoso. Eso es lo que nos importa en este momento. Excelente. Que el escrutinio final sea exitoso, que transmita confianza al pueblo salvadoreño para que cada ciudadano sepa que su voto va a contar y que está siendo defendido y que el resultado de esta elección cuente con el respaldo de la ciudadanía. Es un elemento sumamente importante en el proceso democrático. Usted ha dicho, es importante en este punto generar la confianza y la transparencia sobre el escrutinio final. Es lo que la gente está esperando, resultados a este punto. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral ha dicho en estos momentos dentro de diferentes mesas de trabajo se han presentado actas con algunas inconsistencias, proponemos que se dejen de lado, que se siga avanzando en el escrutinio de manera de poder tener resultados de una manera mucho más rápida y poder generar confianza a la ciudadanía. Arena es también del apoyo de este tipo de propuestas, estudiar posteriormente estas actas que están generando inconsistencias en las mesas de trabajo. Tomemos en cuenta que ante los problemas que se han dado, ante lo complicado que es esta situación, ante la incertidumbre y desconfianza que está generando en la ciudadanía esta situación, lo más importante es generar la transparencia y la confianza para que la ciudadanía confíe en el proceso. Ese proceso requiere que en esas ocasiones donde las actas tengan claros problemas, se abran las urnas para contar los votos. Porque de lo contrario, no va a existir esa confianza de la ciudadanía que la voluntad popular se está respetando. Es hecho, ¿ustedes están pidiendo entonces que se abran los votos, o más bien en las urnas y que se cuenten los votos en toda la elección? No, en aquellas actas que tienen claras inconsistencias. Por decirte un ejemplo, hay actas que contabilizan más de 500 votos, eso no es posible. Ahí hay errores y bajo las condiciones en que los defensores del voto tuvieron que trabajar, que son inhumanas, ¿verdad? Y hay que felicitarlos nuevamente por ese enorme esfuerzo que hicieron. Pero es normal que se hayan dado errores y puede ser que en algunas actas, en vez de marcar los votos totales, marcaron el número de marcas. Ahí hay un problema que de la acta no se puede definir cómo estaba distribuido verdaderamente los votos. Hay otros problemas. Hay problemas en algunas actas donde los números, como números y los números escritos en letras no coinciden. Eso también son temas que
ante la incertidumbre de este contexto bien específico, ante todos los problemas que se han dado, nos tenemos que tomar el tiempo que sea necesario y tomar las acciones necesarias para poder transmitirle a la ciudadanía la confianza de que su voto será respetado. Muy claro ese punto, Rodrigo. Yo tengo que hacer una pausa. En estos momentos estaremos hablando también de lo que habilita o no la ley salvadoreña para poder realizar este proceso que está proponiendo Arena, que es contar los votos en casos en que existan actas con inconsistencias. Vamos a seguirlo haciendo al volver de la pausa. Nosotros hacemos un corte. Rodrigo Molina Rochac, director de información del COENA, se encuentra conmigo analizando el proceso de escrutinio final de estas elecciones. Ya regresamos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Rodrigo Molina Rochac, director de información del COENA, se encuentra, ya lo hemos dicho, estamos analizando el proceso de escrutinio final. Rodrigo, usted antes de ir a la pausa decía, Arena está proponiendo contar los votos en aquellas actas que han presentado inconsistencias. Sin embargo, el Código Electoral es claro y dice, se abren las urnas y se cuentan los votos cuando el margen entre los votos impugnados podría variar al ganador o al perdedor en una elección. No estamos hablando de ese caso. Es un caso diferente, porque en ese caso se está hablando del número de votos impugnados. Estamos hablando de votos. Esto es un caso diferente. Aquí estamos hablando de actas, ¿verdad? Pero la ley no establece nada sobre actas. Porque hay un vacío. ¿Por qué? Porque esta es la primera vez en que implementamos el voto cruzado y eso le agregó un nivel de complejidad. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que al tribunal se le delegó la responsabilidad de reglamentar lo que sea necesario para implementar el voto cruzado, este tipo de cosas también se tienen que tomar en cuenta. Entonces, en base a esa delegación que se le da al Tribunal Supremo Electoral para preparar e implementar el voto cruzado, está la autoridad de tomar en cuenta este tipo de situaciones que hay que normar en base a las complejidades que establece ese mismo procedimiento. Por eso yo le preguntaba al inicio de la entrevista sobre la falta de legislación adecuada en el voto cruzado, porque en dado caso Arena lo que está solicitando es al Tribunal Supremo Electoral que haga algo que la ley no le establece. Pero sí se lo estableció al delegársele esa función, tanto a través del fallo de la Sala Constitucional, que permitía que en caso que la Asamblea no legislara al respecto, la responsabilidad cayera en manos del tribunal, como cuando la Asamblea le delegó al tribunal establecer esos procedimientos. Entonces, en base a esos dos factores, sí está facultada el Tribunal Supremo Electoral a hacer este tipo de reglamentos o requerimientos necesarios para solventar un tema que surge del voto cruzado, ¿verdad? Sí, tenés razón. Lo ideal hubiera sido, en lo ideal, haber con suficiente tiempo legislado con la voluntad política necesaria de los diferentes actores de la Asamblea Legislativa algo que contemplara todas las situaciones. Pero no vivimos en un mundo ideal, vivimos en un mundo de realidades y hay que saber actuar ante ellas. Pero a pesar de, digamos, de ese escenario ideal en el que hubiéramos contado con todas las reglas claras sobre el proceso, la ley también establece que el funcionario no puede hacer algo que la ley no le establece y tampoco puede dejar de hacer algo que la ley le dicta. En ese sentido, la pregunta es, ¿qué tipo de procedimiento propone Arena que implemente el Tribunal Supremo Electoral ante la falta de reglas? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace el conteo de votos nuevamente de las inconsistencias? No, como te comento, ¿verdad? Desde la Sala Constitucional y desde la Asamblea Legislativa se le delegó la responsabilidad al tribunal. Y no solo eso, ya existe un precedente. En el 2012, en el caso de Zaragoza, ante inconsistencias en las actas, ¿verdad? El tribunal aceptó abrir las urnas de esas actas que tenían inconsistencias para revisar cómo estaba compuesta esa votación. Y en efecto, al abrir esas urnas, cambió el resultado de la elección porque habían esas inconsistencias en las actas. Entonces, el presidente ya existe y tanto la Sala como la Asamblea facultaron al Tribunal Supremo Electoral para tomar las acciones necesarias para implementar el voto cruzado. Entonces, ante estas situaciones, el Tribunal está facultado a que ante estas inconsistencias y estos problemas que se dan en las actas, procedamos a abrir las urnas. Rodrigo, le pregunto algo. Hemos escuchado por parte de diversos miembros de las mesas de trabajo, de las 59 mesas de trabajo, que las inconsistencias que podrían derivar a una decisión ya del Tribunal Supremo Electoral en abrir las urnas y contar los votos sigue siendo mínima respecto al total de actas que se están estudiando. De hecho, se nos comenta que en cada una de las mesas se está logrando resolver los problemas entre los diferentes partidos políticos. ¿Usted nos asegura esta información? No, lo que está pasando en el tribunal ahorita y en el conteo de votos, en el escrutinio final, pues es que se está trabajando y se está tratando de verificar qué es lo que las actas establecen. Pero lo importante aquí no es que sí se logra establecer o corregir o definir en las mesas, sino que
que se respete la voluntad popular. Eso es lo importante. Y si existen esas inconsistencias, por ejemplo, en el caso de actas que reflejan hasta 2.000 votos, eso no es algo que se pueda arreglar en una mesa. Eso es algo que se tiene que abrir la urna. Y aquí tenemos que ver que este tema trasciende el resultado. Este tema trasciende el hecho de quién tiene un diputado más o un diputado menos. Este es un tema sobre la institucionalidad democrática, porque la institucionalidad democrática de un país depende de la confianza de la población en ese sistema. Y ahorita, dadas las circunstancias, dados los problemas que han surgido, la gente está perdiendo confianza en el sistema democrático. Y eso no lo podemos permitir, no por beneficio de un partido, sino que por el bien de nuestro sistema democrático. Es importante que tomemos las acciones necesarias para restablecer la confianza de la ciudadanía en el proceso y en las instituciones democráticas. ¿Usted ha visto desestabilidad de parte de la sociedad civil? Porque digo, usted dice se está generando una erosión de la democracia, pero tampoco hemos visto algún elemento que nos permita decir la ciudadanía ha estado indignada ante el proceso y se desconfía de la democracia misma del país ante las elecciones. ¿Ha visto, Arena, algún elemento importante sobre eso? Hay ansiedades importantísimas que se sientan. Es palpable la ansiedad de la incertidumbre, ¿verdad? Y muchas veces esta desconfianza resulta en apatía, en dejar de participar. Cuando hay tanta desconfianza que el ciudadano cree que ya no puede contribuir, que ya no puede influir sobre el proceso, muchas veces el resultado es que se aparten de los procesos. Y eso es bien peligroso para nuestra democracia. Te insisto, no se trata de un resultado en particular, se trata de la institucionalidad democrática de nuestro país. Y por eso es importante que se tomen las acciones necesarias para restablecer y fortalecer esa confianza en el proceso democrático. Usted ha dicho no estamos hablando de un resultado electoral en particular, sin embargo usted ahora es miembro del COENA y representa a un partido político ahorita en la contienda. Yo quiero saber cómo toda esta disputa respecto al conteo de los votos, podemos más o menos determinar cuántos escaños podría tener el partido político, pero quién asume esos escaños sigue siendo por ahí una disputa dentro de los partidos políticos, justamente por la diferencia de los residuos. En Arena, ¿cómo se está llevando esto a cabo al interior de sus candidatos? ¿Existen algún tipo ya de solicitud por parte de los candidatos a no pronunciarse respecto a nombres que podrían estar asumiendo escaños? ¿Hay prudencia por parte de la dirección sobre hacer eso? Ante la falta de información oficial, ante los problemas que se han dado y ante la incertidumbre que esto está generando en la ciudadanía, es importante que los partidos políticos retomen la tarea de ser lo más transparentes posibles y de informar a la ciudadanía y a sus estructuras. Porque si no hay información, esas ansiedades se pueden volver peligrosas. Entonces, como partido político, como dirigencia, tenemos la obligación de informar lo más posible y de ser lo más transparente posible. Sin embargo, lo ideal hubiera sido que del tribunal se diera la información y no de parte de los partidos políticos, pero no nos podemos quedar callados ante la incertidumbre que la falta de información del tribunal está generando. Se estuvo divulgando recientemente, la prensa gráfica publicó una lista de nombres de candidatos de Arena que podrían estar asumiendo escaños en el departamento de San Salvador. Usted seguramente leyó esa nota. ¿Respaldan esos nombres? Manejamos nosotros nuestra información, pero tenemos el entendido que la información final será la que resulte de este conteo y este escrutinio final, ¿verdad? Eso estamos claros. La versión oficial va a ser lo que salga de las urnas, lo que salga de las actas. Pero, como te mencionaba, es importante que como institutos políticos demos la información que tenemos a la mano, ¿verdad? Entonces, nosotros hicimos pública la lista según la información que contábamos en ese momento, pero la palabra final lo tendrá el resultado final del escrutinio, ¿verdad? Lo tendrán, en este caso, la importancia de abrir las actas a donde existan inconsistencias. Esa es la importancia de hacer eso y a eso nos vamos a pegar. Ahora, como instituto político sí tuvimos la obligación de compartir con nuestra estructura y compartir con los medios de comunicación la información con la que contábamos. Excelente. Rodrigo, tengo conocimiento que Arena estaría presentando un recurso respecto al tema de las urnas y el conteo de los votos. ¿Se presentarán ante la Sala de lo Constitucional? El primer paso del proceso es ante el tribunal, ¿verdad? Se va a recurrir, se va a presentar ante el tribunal los procedimientos necesarios y si de ahí no podemos continuar con este proceso, pues podemos acudir a la sala. Pero vamos a seguir el proceso institucional y el primer paso es acudir al tribunal. Ahora déjeme algo claro, ustedes van a agotar que se termine el escrutinio en cada una de las instancias, tanto Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y consejos municipales y hasta luego, entonces, estudiarían esas actas que han quedado con inconsistencias. Si postergamos este tipo de decisiones, vamos a generar más incertidumbre. Pero ¿verdad? no justamente el bloqueo del seguimiento del escrutinio lo que podría generar mayor incertidumbre entre la población. Pero es que aquí lo que necesitamos es la voluntad política de todos los actores para poder proseguir con el proceso de una forma que la gente confíe en ello. Si simplemente postergamos este tipo de decisiones, vamos a crear una situación de mayor conflictividad en el futuro,
¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es ir tomando esas decisiones ya. El problema no es solo de conteo, el problema es de tomar las decisiones necesarias. Y lo que necesitamos mayor rapidez es de esas decisiones. Si las postergamos, el problema va a ser peor después. Mejor solucionémoslo ahorita. Pero por eso mismo le respondo, porque ya ha pasado una semana desde que no tenemos resultados finales de la elección. Correcto. La población quiere conocer ya cuál es el estimado de los escaños y quiénes asumen en ellos. Y lo que tenemos es que, según declaraciones, las inconsistencias siguen siendo mínimas respecto al total de actas. Por eso le pregunto, ¿no se ha tomado como la prudencia de avanzar en el escrutinio final y luego entonces retomar estas actas una vez ya se le ha dado certidumbre a la población sobre los resultados de un 80%, por ejemplo? Nosotros hemos estado presentes trabajando desde el principito, ¿verdad?, con este tipo de temas, con el escrutinio final. En ningún momento nos hemos separado, en ningún momento hemos parado. Lo que estamos solicitando es que este proceso contenga las decisiones y las acciones necesarias para que el resultado sea confiable. Entonces, en ningún momento nos hemos apartado, en ningún momento nos vamos a apartar, en ningún momento vamos a dejar de trabajar. Seguimos trabajando y nuevamente el agradecimiento a esta gente que desde el domingo pasado está trabajando de forma incansable. O sea, hay gente que ha trabajado bajo condiciones inhumanas y son verdaderamente héroes nacionales y siguen trabajando y no vamos a parar. Pero si no se resuelve este tipo de problemas, el resultado que se esté proyectando no va a ser real y no va a ser confiable. Y lo que necesitamos es que se tomen las decisiones necesarias para que estos resultados sean lo más confiables posibles y la gente retome su confianza en el proceso democrático del país. Rodrigo Molina Rochac, director de información del COENA, ha sido un gusto tenerle en este espacio de entrevista y conocer la opinión del COENA sobre este proceso de escrutinio. Muchísimas gracias por tenerme aquí y estamos a la orden para regresar cuando podamos seguir compartiendo este tipo de discusión juntos. Excelente. También a ustedes que han estado participando durante esta entrevista, agradecemos su tiempo con este espacio de análisis. Nosotros tenemos que hacer una pausa, enseguida volvemos con más noticias en Infórmate TVX.